Confírmenme, por favor, si les debía las claves de ayer de Historia Universal. Sí, De profe. claro, si les debía, entonces quiero hacer las claves de eso. Primero, ahí está. A ver, recordemos, ¿no? Ayer estamos con Colón, humanismo, renacimiento y la reforma de la Iglesia Católica. Ya, entonces, a ver, empezamos esto. ¿Cuál salió? ¿Qué te salió aquí? Entonces, factor que influyó en los descubrimientos geográficos en las costas occidentales de África fue que se suspendió el comercio Oriente con Occidente debido a la toma de Constantinopla a mano de los turcos. Ya, dos. Una consecuencia de los descubrimientos geográficos fue. Si Europa descubre América y se lleva nuestro oro, entonces también nos va a dominar, pero también va a estar en otros continentes, ¿no? En África y Asia, no solo en América. Tres. ¿Cómo se les llamaba a los mapas que se dibujaban para poder hacer los viajes de la época? Se llamaban portuarios. ¿Qué consecuencia trajo los viajes a otros continentes? Una consecuencia fue que disminuyó la población en el Nuevo Mundo, sobre todo por las enfermedades que trajeron. 5. Descubrimientos geográficos cambiaron la historia y permitieron a Europa cambiar su posición en el mundo. En consecuencia, los reinos europeos sacaban metales preciosos de América, traían esclavos de África y hasta seguían comprando productos de Oriente, correcto. ¿Cómo se llama aquel principio donde atesoras metales preciosos? Y es el Estado quien maneja ese atesoramiento. El mercantilismo. El gran aporte de los humanistas fue consolidar ¿qué cosa? Valorar lo griego, lo romano, ¿no? Traerlo otra vez a su literatura. El resumen, la síntesis de la cultura clásica. Y también el cristianismo, pero ellos reniegan de los dogmas, más no de la religión, no, o sea, no de Dios. Por eso en sus obras de arte hay cosas de Dios. 8. ¿Qué se puede afirmar del humanismo? Se puede afirmar que lo que creó fue una nueva actitud respecto a al fenómeno humano. Quiere ver al hombre como de otra manera, como con otra actitud. Por eso el antropocentrismo es su característica base. 9. ¿Qué factores permitieron difundir el humanismo rápidamente? La imprenta, claro. La labor del catolicismo en la difusión de manuscritos. El catolicismo no ayudó a difundir manuscritos. El desarrollo político y económico de las monarquías europeas. Mm, o sea, sí existen monarquías europeas.
Pero en todo caso serían los mecenas los que apoyan y difunden, ¿no? Entonces, no, la acción de los mecenas es decir. Entonces, la A. 10. A ver, se puede afirmar que con el Renacimiento, ¿qué se produjo en Europa? La recuperación del arte greco-romano, ¿no? La antigüedad clásica. 11. Uno de los fundamentos de Lutero fue: la fe es la única fuente de salvación. 12. La reforma religiosa trajo como consecuencia la división de la Iglesia Católica y la aparición de muchas otras iglesias protestantes. 13. Una causa para que surja la reforma fue: a ver, ¿cuál sería en la 13? Acuérdate que a Lutero, ¿quién lo apoya? La burguesía. ¿Y quién más lo apoya? El rey y el príncipe de alemán de Sajonia. ¿Por qué? Porque ellos quieren quitarle sus riquezas a la iglesia. ¿Y por qué? Porque en esa época que estaba de moda, el mercantilismo, ¿no? O algunos le pueden llamar capitalismo mercantil, pero no en el sentido de la revolución industrial. Ahí sí hablaremos de capital, pero no hay otra opción. Está bien. La E. 14. ¿Cuál sería aquí el orden cronológico? Primero Lutero clavó sus 95 tesis. Luego Calvino. Luego Enrique VIII creó el anglicanismo con el Acta de Supremacía y al final la Contrarreforma del Concilio de Trento se organizó. Bien, ahí está dedo. Ok, chicos. Bien. Uy, qué bonito perrito. Se parece a mi perrito cuando era chibolito. A ver, les debo las claves de invasión al Tahuantinsuyo. O cuando ustedes en HP estoy al día en claves. Confirmé. Porque la semana pasada hicimos invasión al Tahuantinsuyo hasta las guerras civiles, ¿cierto? Y no sé si les debía claves de invasión al Tahuantinsuyo. Supongo que no. O bueno, no sé. Me avisan. No que. Ah, ya. Que no les debo entonces. Chévere. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy día hacemos el virreinato. Ahí va. El virreinato del Perú nace en 1542, creado por el rey de España, Carlos I, también llamado Carlos V. El virreinato se extendió hasta el año 24. La batalla de Ayacucho, el último virrey, La Serna, firma la capitulación de Ayacucho y se retira. El virreinato se crea en reemplazo de ¿qué? El Perú antes, ¿qué cosa había sido? Antes que sea virreinato. Y después que terminó siendo Inca. O sea, entre Imperio Inca y antes de virreinato, el Perú, ¿qué tipo de gobierno había tenido? ¿No te acuerdas? Que Francisco Pizarro, con la capitulación de Toledo, le entregaron una gobernación enorme que llegaba hasta el Cusco. Esa gobernación se llamaba la nueva, la nueva, la nueva Castilla. Claro.
Yo lo vi, o sea, yo lo conté en la clase pasada. Ya, entonces, el virreinato viene a reemplazar a esa antigua gobernación que había tenido Pizarro, llamada la Nueva Castilla, que era todo esto, ¿no? Y entonces, el rey crea el virreinato en Barcelona con un documento llamado Real Cédula. Y esta creación, como recuerdas, era parte de las llamadas leyes nuevas. ¿Se acuerdan de Bartolomé de las Casas, que pidió suprimir las encomiendas? Que el indígena recibe un sueldo por trabajar en la mina. Y además que se crearía el virreinato, decía las leyes nuevas. Entonces ahí está por eso. Se crea el virreinato. ¿Cuáles serían las causas que motivó al rey a crear el virreinato? En primer lugar, quería poner orden, control, autoridad sobre su colonia americana porque estaba de cabeza. Estaban haciendo lo que les daba la gana en América. Por ejemplo, las guerras civiles. ¿Qué otra razón? Pues el rey está incómodo porque los metales preciosos no llegaban a España. Pizarro y Almagro justamente se mataron por quedarse con el Cusco donde estaban los metales. Entonces el rey se siente indignado. Yo confío en Pizarro, yo confío en Almagro y se están matando. Entonces, mejor mando otras personas, pues establezco otro tipo de gobierno, el virreinato. Los virreyes eran más legales que estos ambiciosos conquistadores. Entonces, el virreinato se crea porque el rey quiere imponer su centralismo, su administración en América, quiere imponer su control y obviamente porque busca adquirir mayor cantidad de metales preciosos. También porque quiere pacificar al Perú de las guerras civiles, ¿no? Quiere proteger al indígena también, entre comillas, ¿no? Porque el indígena nunca fue protegido del todo. Manda a los virreyes para que el virrey pues lo proteja al indígena en el sentido de que va a evangelizarlo y que va a velar por el cumplimiento de las leyes nuevas, que era pagarle un salario por el trabajo en la mita. Y entonces el virreinato tiene esos objetivos de creación. 1542, el virreinato era todo esto, desde Panamá hasta Chile. Increíble, el virreinato del Perú era gigante, solamente Venezuela y estos dominios de Portugal, hoy Brasil, esto nomás no le correspondía al virreinato del Perú. Esto es lo mismo, solamente que estos son territorios no descubiertos, pero igual eran virreinato del Perú, solo que nadie había caminado nunca por acá. Bueno, ningún español, mejor dicho. Entonces, así de grande era, la capital era Lima, pero así de grande solo fue durante el siglo XVI y XVII. Porque en el siglo XVIII el rey decidió crear más virreinatos y disminuirle el tamaño al Perú. Nacieron nuevos virreinatos como Río de la Plata, Nueva Granada aquí. Y sobre esto ya tocará enseñar detalles cuando hablemos del tema reformas borbónicas, porque esto es típico del siglo XVIII. Entonces, hoy día no corresponde al siglo XVIII. Bien, vamos a regresar al siglo XVI y XVII, que es el virreinato. Bien, la política colonial. La máxima autoridad lo tiene el rey de España, como ya te dije, era Carlos I, que también era Carlos V de Alemania, era el rey de los dos territorios, de los países. La máxima autoridad pertenecía a la dinastía Habsburgo de influencia austriaca. Ya para el siglo XVIII cambió la dinastía española y entran los Borbones de influencia francesa. Profe, ¿por qué cambia una dinastía? Cuando hay reyes que no pueden dejar hijos o descendencia, ahí es donde se busca a otra nueva dinastía o algún pariente por ahí, lejano, aunque sea. El rey es una monarquía, hay congreso en esta época que lo controla el rey. Nada, no existe una monarquía constitucional, es una monarquía absoluta. El rey así deshace a su antojo, firma reales cédulas. El rey de España tiene demasiadas colonias en toda América, también en Asia, ¿no? Un poco en África. Por eso es que necesita Consejo de Indias. El Consejo de Indias es aquel organismo que le aconseja al rey sobre cómo gobernar América.
Por ejemplo, el Consejo de Indias le dice que virrey es el más apropiado, que juez es el más apropiado. O sea, el Consejo hace todo el trabajo de seleccionar a las autoridades políticas. El rey simplemente lo ratifica porque confía en que el Consejo ya eligió al mejor para que venga a América. Entonces el Consejo de Indias es el que propone a las autoridades que van a gobernar y el rey lo ratifica nada más. Entonces te das cuenta, por eso el Consejo hace todo el trabajo, ayuda a gobernar las colonias del rey, incluso autoridades religiosas también el Consejo de Indias selecciona, autoridades religiosas. Pero eso no es la chamba del Papa. Sí, pues, pero el Papa le concedió al rey la potestad de que sea el rey quien ratifique a estas autoridades religiosas. Entonces el Consejo de Indias también pues propone autoridades políticas y religiosas. El Consejo de Indias pues da leyes que son las que van a cumplirse en América, se llaman leyes de Indias, ¿no? Que no es exclusivamente para los indios, sino en general, ¿no? Leyes de América, leyes de Indias. Y el Consejo también envía a los visitadores, que son personajes exclusivos, para que el rey se entere de cosas así que no sabía. Acuérdate que los visitadores son como espías que vienen acá a chequear qué es lo que está ocurriendo y se lo cuentan al rey, su majestad, está pasando esto, mire usted. Entonces el consejo es el que también envía visitadores. El Consejo de Indias también es el que se pronuncia en el juicio de residencia que se le hace al virrey aquí en América. Eso lo vamos a ver en un instante. Entonces, un montón de funciones, ¿no? Pero la función más importante, lo digo entonces, es proponer a las autoridades y decirle al rey que esta es la autoridad más apropiada que he seleccionado para que venga. Bien, todo esto funciona en España, pero ahora vamos a ver los que funcionan en América. Empecemos con el virrey. El virrey es la máxima autoridad en América, reemplaza, bueno, perdón, no reemplaza, representa al rey en sus colonias. El virrey es como un rey, pero sin ser rey, o sea, es el que representa al rey en sus colonias. Entonces, el virrey es como un segundo rey, por eso la palabra vi es dos, virrey, segundo rey, visorrey. A diferencia del rey, el virrey no gobierna hasta que se muera. El rey de España gobierna hasta la muerte. El virrey gobierna, depende, eso depende del rey, a veces le quita a veces tal vez el promedio sea algo de 5 años, pero a veces algún virrey gobernaba 4, 2, 10, 15, 20. Eso depende de lo que decide el rey, si es que ve que el virrey está bueno en su gobierno. El virrey tiene todas las funciones de un rey, pero dentro de América, o sea, de Perú. Por ejemplo, función política, ¿no? Porque esa es la autoridad la máxima autoridad que representa al rey. Función económica también, porque como no hay ministro de Economía, el virrey es el encargado de todo, de que todos los metales lleguen a España. Tiene función judicial, incluso porque él es el presidente del Poder Judicial, que en esa época, ahí lo lees, se llamaba la Real Audiencia, es el Poder Judicial de la época. El virrey tiene función militar, porque él es el capitán de las Fuerzas Armadas de América, ¿no? Tiene función religiosa, porque él es el patronato, ¿no? De la Iglesia Católica. Entonces, ¿ves? Tiene de muchas funciones. Entonces el virrey hace su gobierno y cuando termina su gobierno le someten a juicio, al juicio de residencia. El juicio de residencia lo hacen para investigarlo y descubrir si tuvo alguna cosa de corrupción durante su gobierno. Pero claro, si un virrey no ha hecho nada malo, normal, pues va al juicio y con toda tranquilidad, porque como dice el dicho, quien no la debe no la teme, ¿no? Pero todos tienen que ir a un juicio. No solo el virrey, en realidad todas las autoridades políticas van a un juicio cuando terminan su función. Entonces, por eso es que es interesante ver cómo en el virreinato no había corrupción, porque estaban ahí bien vigilados. El rey es el que ordenaba hacer todo ello. De los 40 virreyes, el más famoso fue Toledo, que gobernó, como ven aquí, es el quinto virrey del Perú, y su máxima función fue organizar el virreinato en beneficio del rey. En otras palabras, lo que quiere Toledo es organizar bien la explotación de metales preciosos.
para incrementar la producción de metales para que llegue a España. Entonces, ¿cómo vas a incrementar la producción minera? Organizando mejor la explotación de mano de obra. ¿Y cómo organizo la mayor explotación de mano de obra? Creando la MITA. Bueno, ya la MITA existía, desde los incas existía la MITA, pero lo que hace Toledo es organizar la MITA para que todos los indígenas entre 18 a 50 años estén obligados a trabajar para el Estado. En este caso, Toledo quiere que saquen plata de la MITA. Perdón, al final que saquen plata de la mina. En este caso de la mina de Potosí. ¿De qué otra manera el virrey Toledo va a organizar la explotación de los metales para que España llegue a mucho metal a España? ¿Cómo va a ser? Aparte de la mina, de la mita minera, cobrándole tributo al indígena y en dinero, nada que en comiditas, no, 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 en dinero. ¿El indio de dónde va a sacar dinero? Es que le van a pagar por trabajar dentro de la mina. Recuerda, al indio lo están protegiendo, le están pagando un salario por sacar plata de la mina, le están pagando un salario. Y como le están pagando un salario, de ahí es que tiene que pagar un tributo. ¿Y por qué está obligado el indio a pagar un tributo? Porque el rey, ¿qué le dijo al indio? ¿Que va a ser vasallo o esclavo? El rey le dijo al indígena que va a ser vasallo del rey. Vasallo, no esclavo. Y como le salvó de esclavitud el rey al indio, el indio agradecido tiene que pagarle un tributo. Entonces lo que hace Toledo es organizar la mejor manera de explotación minera en beneficio de la corona. También para ello creó las reducciones, que son pueblos indígenas muy pequeñitos, pero muy pequeñitos, que te digo, un pueblo de 200 indígenas, que a diferencia de las encomiendas, y esto no te vayas a confundir, las reducciones eran pueblitos pequeños que tenían su plaza central, así como la Plaza de Armas de Lima, con su pileta en el medio, su iglesia más allácito, ¿no? Su cabildo, su palacio municipal, y alrededor, bueno, los cerros, ¿no? Como el Perú y sus casitas simples. Entonces, es un pueblito. Entonces, lo que hace las reducciones es facilitar el cobro del tributo, porque los reúnen en la plaza, que formen todos, y como son pocos, entonces ya están censados, ya saben sus nombres de todos, les cobran el tributo, luego los hacen ir a la iglesia, que está ahí nomás al frente, la iglesia para que se evangelicen, y luego los organizan por turnos para que los vayan llevando a las minas, a las mitas, ¿no? Entonces, lo que hace Toledo con las reducciones es facilitar la evangelización, facilitar el cobro del tributo, facilitar el traslado a las mitas. Ya, hagamos un paréntesis porque están haciéndome preguntas. A ver, la media nata es un impuesto, Gabriel, que se paga por tener un sueldo, de trabajar en el gobierno. Pagas la mitad de tu sueldo, por eso media nata. La encomienda, no entendí, Marcos. ¿Te refieres si es lo mismo que un ayu? Si te refieres que la encomienda es igual a un ayu, no. Porque los ayus, ya, las reducciones. Ok. Encomienda y reducción, claro. Eh, recordemos, la encomienda, ¿qué cosa era? Era un grupo de indígenas. Vamos a poner, cada palito es un indígena. Un grupo de indígenas. Que el encomendero los tiene trabajando la tierra que hay dentro de la encomienda, pero es un grupo de indígenas pequeños. Como que tú tengas pues tu pandilla, ¿no? Y tú eres el líder de la pandilla. Ya, bacán, pues, ¿no? Entonces ellos son los faites, ¿no? Que paran contigo. En este caso, los indígenas trabajan la tierra y le pagan un tributo al encomendero, el encomendero tiene que evangelizarlos, ¿no? Pero las reducciones, como las encomiendas se anularon, entonces, lo que hace Toledo es que el pueblito tiene que tener organización. La reducción es un pueblito, como decir hoy día un caserío campesino. Cuando tú viajas a la sierra, por ejemplo, Ayacucho, has visto, conoce Huamanga, la plaza central de Huamanga, o igual que la plaza de Armas de Lima, y alrededor hay casitas. Entonces, ya este es un pueblito. La encomienda no es un pueblito, es un grupo de indígenas nada más y viven en un pequeño lote de terreno y ahí queda.
Este es un pueblito y ahí se organiza el cobro del tributo, que se vayan a la misa y que los lleven a las mitas. Entonces es diferente. ¿Qué dice Sergio? ¿Cómo fue el orden en... Ajá, no, la última parte quítala. No, reducciones. A ver, el orden. Primero fue las encomiendas, luego vienen los corregimientos, luego lo reemplazan las intendencias. Ya, pero las reducciones no vienen después de las intendencias. Las reducciones que estoy viendo que se hizo con Toledo es paralelo a los corregimientos. Podrías decir que las reducciones surgen paralelo a los corregimientos, porque el corregidor es el que está a cargo de las reducciones. El corregidor es el que está a cargo de varias reducciones incluso, no solo de una, porque el corregidor gobierna lo que hoy sería una provincia. Antes el encomendero gobernaba una encomienda, que es como decir un pequeño ayu, un pequeñito ayu, vamos a decir. Pero que el encomendero se fue por las leyes nuevas y en vez del encomendero entra el corregidor. El corregidor gobierna un espacio más grande, lo que hoy es una provincia. Y dentro de una provincia vas a encontrar varias reducciones. Y dentro de cada reducción vas a encontrar un curaca. El curaca es el jefe de la reducción, que viene a reemplazar al antiguo ayu. ¿No? O sea, las reducciones vienen a reemplazar al antiguo ayu, solo que cuando habían ayus eran más dispersos en tiempo de los incas. En el tiempo de los incas, en el ayu no hay plaza, no hay pileta, no hay iglesia católica, no hay edificio municipal, eso no hay. Profesor, en la organización de Mita se le pagaba a los indígenas, claro, y se le pagaba en dinero, sueldo con monedas, y con esas monedas paga su tributo. En el periodo colonial, los comerciantes se agrupaban en una institución. Sí, el Tribunal del Consulado, Gabriel. A mí me dijeron que las intendencias eran como departamentos y las reducciones como provincias. Yo diría que las reducciones son como distritos, porque varias reducciones estaban a cargo de un corregidor. A ver, en el caso de la Mita minera, o sea, el Potosí fue descubierto antes del gobierno de Toledo, pero la explotación de la mina empezó con fuerza con Toledo. Se comenzó con Toledo la explotación de Potosí, claro que sí. Cuando llegaron los españoles todavía, acuérdate que cuando llegaron los españoles Pizarro y el Mauro es la fase del saqueo, ¿no? El rescate del Inca, saquear templos de oro, incluso antes más había el apetito por el oro. Ya en la época del virreinato el oro prácticamente ya no había, solo quedaba plata. Entonces ya Potosí va a ser la que va a financiar la economía mercantilista a España, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, dime. ¿Cómo se llamaba su principal moneda? ¿Peso de plata? En el virreinato Sí. hay monedas de oro que se llaman escudos y hay monedas de plata que se llaman pesos. Los escudos, es algo así como decir 8 pesos. Entonces, el peso era una unidad monetaria, casi como decir un sol. Y la que se encargaba de crear las monedas era una entidad llamada la Casa de la Moneda de Lima. Y solamente había monedas de oro y de plata nada más. Entonces, las monedas de oro, repito, se llamaban escudos y las de plata se llamaban pesos. Pero también habían reales. Un real es como decir ahorita 10 céntimos, un peso es como decir ahorita un sol. Y si tú tenías una moneda de oro o escudo,
era lo mismo que decir 8 reales. Ah, no, perdón, a ver, me estoy quinceando. 8 reales, claro, porque habían pesos y reales de plata. Ya. Un real es como decir 10 céntimos, entonces 10 reales era como hacer un peso. Un peso es como decir un sol. Ahora, para que llegues a tener un escudo, o sea, una moneda de oro, 17 pesos hacían un escudo. 17 monedas de un peso valía comparado con un escudo. Así de diferente. Bien, Profe, sí. ¿y había algún impuesto por la acuñación de esas monedas? No, perdón. Sí, había un impuesto que se llamaba eh, el doblón. ¿Cobos, creo, profesor? Creo que se llama Cobos, algo así. El cobo, claro, el cobo. El cobo es un impuesto porque se está acuñando las monedas en la casa de la moneda. Sí, el cobo. Yo dije doblón. No, el doblón es el doble de un escudo. Entonces, si tú tienes una moneda de oro, es un escudo. Si tú tienes 2 monedas de oro, es un doblón. Ese impuesto se llama el cobo. El cobo nunca ha venido, sin embargo, en un examen de pregunta, eso sí que no. Ya. ¿Y qué más dicen? Cuando se puede... Gracias, profe. De nada. Gracias, profesor. El caso de la mita minera recién se comenzó. Ah, ya, esto ya contesté. ¿Desde cuándo se puede hablar de las intendencias y corregimientos? ¿Desde el virreinato? Claro, desde el virreinato. El corregimiento se oficializa con Toledo y las intendencias reemplazan a los corregimientos después de la rebelión de Tupac Amaru, o sea, 1784. Ya. Ya, entonces Toledo, ¿no? El más importante. Volvamos a la pirámide. Ahora hablemos de la audiencia. La audiencia es como decir hoy el poder judicial, donde están los jueces, donde están los jueces llamados oidores. La audiencia es el máximo tribunal de justicia en América, no en España, solo en América. Y como ya les decía, ¿no? Es el que hace justicia ante algún crimen, ¿no? Etcétera. La audiencia reemplaza al virrey en caso de muerte. Si un virrey muere, enferma o hasta que venga el siguiente, la audiencia asume momentáneamente. Es como decir una especie de vicepresidente momentáneo. Y la audiencia es la que le hace el juicio de residencia al virrey. Sí, la audiencia es la que le hace el juicio de residencia al virrey. Y acá hay una contradicción porque ¿quién es el presidente de la audiencia? El virrey, ¿no? El virrey te dije, tiene función judicial, función política, función militar, función económica. Al tener función judicial, el virrey es el jefe de la audiencia. Pero entonces, si el virrey es el jefe de la audiencia, ¿con qué derecho la audiencia le hace un juicio a su jefe? En ese caso, ¿qué responderías? O sea, ¿cómo entender que la audiencia termina siendo más que el virrey si el virrey es el presidente de la audiencia? Lo que ocurre es que la audiencia le hace el juicio al virrey cuando ya no es virrey. O sea, el virrey termina su gobierno y al minuto posterior a que terminó su gobierno, ya no es virrey. Al no ser virrey, ahora la audiencia es más que el virrey. Entonces, con ese derecho la audiencia le hace el juicio de residencia. Y hay 7 audiencias. Vamos al mapa. Bueno, acá no se nota mucho la audiencia de Panamá, la audiencia de Santa Fe, Bogotá, la de Quito, Lima, la audiencia de Charcas, Chile y Buenos Aires. Como ven, se necesita varias audiencias porque es un virreinato gigante, el de Perú, y no vaya a ser que ocurra un crimen por aquí, un crimen por acá. Entonces, la audiencia que está más cercana se encarga. Pero habían casos que se producían crímenes justo entre las 3 audiencias que estoy colocando acá. Entonces, ¿y ahora a quién de los 3 le toca? Porque justo está, digamos, en el medio de los 3. Por eso es que las audiencias tenían que tener fronteras. Las audiencias tenían fronteras y esas fronteras serían las mismas que luego se copiaron para los países que se independizaron, ¿no? O sea, ¿por qué Chile es así larga? Porque así era la audiencia de Chile. La frontera de la audiencia de Chile era así, la frontera. Así lo decidió el rey. Entonces, ya con la independencia, Chile terminó siendo la misma frontera. Y esto tú lo sabes por el Luti Posidetis, ¿no?
el tamaño que tuviste lo seguiráis teniendo. Las fronteras que tenías. Bien, ahora vamos con el corregidor. Corregimientos son los que gobiernan una provincia, reemplazaron a los encomenderos. Los corregidores supuestamente tienen que corregir abusos o malos tratos, pero terminaron siendo muy abusivos. El corregidor, por ejemplo, cobra tributo. El corregidor lleva a los indígenas a las mitas, organiza que desde las reducciones se los formen para que ya vayan a las mitas. Y hacía también el reparto mercantil. Entonces, el reparto mercantil es la venta forzosa de mercancías que el corregidor llevaba y vendía. Y eso era ilegal porque el rey nunca le dio la autorización. El corregidor terminó siendo muy abusivo, pues cobraba tributo, agarraba latigazos a los indígenas que no quieren ir a cumplir su mita, etc. Ahí está, ¿no? El corregidor tenía el gobierno de lo que hoy sería una provincia y también era una autoridad judicial local. Ahora tú dirás, pero usted está diciendo que el que hace justicia es la audiencia. Lo que pasa es que hay varias instancias. O sea, antes que tú vayas al Poder Judicial de Lima, estoy hablando actualmente, si tú tienes ahorita un problema, antes que te quejes ante el Poder Judicial de Lima, te puedes quejar en el Palacio de Justicia de tu barrio, ¿no? Donde se produjo tal vez, digamos, un crimen o un robo. Entonces, si no te hacen caso en el Poder Judicial de tu distrito, ya te vas al de Lima. Entonces, el corregidor podía hacer justicia en una zona local. Y ya si el afectado no está conforme, puede quejarse ante la audiencia de Lima, que es la más importante. Y también, como te decía, ¿no? Los convoca a las mitas, les cobra el tributo. Y ojo, ¿quién ayuda al corregidor en todo esto? Al corregidor lo ayuda el curaca. Acuérdate que el curaca es el jefe del ayu, que como ya no se llama ayu, ahora hay reducción. Entonces el curaca sigue colaborando con ello. Y la venta de mercancías. En el siglo XVIII se revela Túpac Amaru y Túpac Amaru se revela y claro, también por las reformas borbónicas que lo veremos la próxima semana, es que se crearon las intendencias en reemplazo de los corregimientos. Las intendencias son típicos del siglo XVIII y fue un invento francés. Las intendencias nacieron en Francia, pero como la dinastía Borbón llegó a España, nos trajeron su modelo de intendencias y se aplican a Perú. Las intendencias reemplazaron a varios corregimientos. Las intendencias se convirtieron por eso, y lo dijeron muy bien hace un momento, en futuros departamentos. Acá tenemos, por ejemplo, las 8 intendencias que nacen y cada intendencia estará subdividido ¿en qué? En corregimientos. Por ejemplo, vamos a poner la audiencia de Lima, como antes era enorme la audiencia de, la intendencia de Lima. La intendencia de Lima está subdividida en corregimientos. Claro que estos corregimientos ya no existen, se convirtieron en provincias, ¿no? Y las intendencias, departamentos. Entonces, acá está esta intendencia de Arequipa. Antes estaba dividida en varios corregimientos. En conclusión, 84 corregimientos se convirtieron en 8 intendencias. De las intendencias que estás viendo en este mapa, ¿cuál no le pertenecía al Perú? Y después ya se reintegró. Inicialmente no pertenecía al Perú y luego se reintegró. Fue Puno. ¿Qué pasó con Puno? Puno no era peruana. Puno estaba dentro del Virreinato de La Plata. Y recién en 1796 la volvieron a anexar al Perú. De Puno hoy día sería Bolivia. Puno no debió de haber sido peruano, porque Puno le pertenecía al Río de la Plata. Claro, acá apareció más tarde Bolivia. Río de la Plata es más abajo, Argentina. Pero Puno se restablece al Perú en 1796. Bien, y el último serían el Cabildo. No, sí, hace rato, Roger. Puno, en la pandemia se iban a Bolivia a atenderse a las clínicas porque en Puno no hay nada, ¿no? Claro, Cabildo. El Cabildo es la que gobierna la ciudad, es como decir, el alcalde hoy día, pues. Cabildo de españoles, y también había un cabildo de indígenas. O sea, la reducción tenías también su alcalde,
que se llama Barayok. Y no vayas a pensar que es el curaca, no. El curaca es una cosa y el Barayok es otra. La diferencia está que el curaca se viste con su traje típico de español, el Barayok se viste con su traje típico de la sierra y tiene un palo en su mano que se llama justamente Barayok, que es su distintivo de poder. Ya, entonces dentro de la reducción también hay un alcalde de indígenas que se llama Barayok y en la ciudad el cabildo de españoles, que son los alcaldes que hoy pues viven en la Plaza de Lima. Porqui, pues, ¿no? Y con eso terminamos la política colonial y vamos ahora a la sociedad colonial. Disculpen, 10 segunditos. A ver, vayan leyendo ese esquema. Ok, continuamos. Sociedad colonial. La sociedad colonial se caracterizó por ser bastante racista, bastante excluyente y estamental. Cuando digo estamental me refiero a que los grupos sociales eran estáticos, pero no siempre fueron estáticos. O sea, me explico mejor. Tú puedes ser negro, entonces estás en el estamento de la raza inferior, ¿no? De los negros, ¿no? Tú naces negro, mueres negro, ¿no? Es el estamento, no puedes pasar de color, o sea, es difícil que cambies de color, o sea, de que subas o bajes socialmente. Naces blanco, mueres blanco, chévere, entonces estás dentro de un estamento privilegiado. Pero el detalle es que a veces los negros pueden tener plata. Claro, dependiendo de sus habilidades. Habían esclavos que llegaron a tener pues, buenos negocios. Claro, después que se liberaron de la esclavitud, ¿no? Esclavos que se les abolió su esclavitud y tuvieron negocios. Y entonces uno dirá, entonces subió de estamento. No, pues no puede subir de estamento porque sigue siendo negro. O sea, puede ser burgués un negro, pero no es noble. En cambio, existe el estamento de la nobleza, eso es inamovible. Entonces, un noble puede ser rico, puede ser pobre, no importa que sea pobre, sigue siendo noble, pertenece al estamento más alto, más privilegiado. Tú eres un indio que tienes mucha plata, naciste pobre, que tuviste tus negocios. Habían indios que vendían barcos en el Callao, por si acaso. No es que todos los indios sean pobres, como siempre se pensó, pero siguen siendo del estamento del pueblo. Entonces, por eso es estamental. La división también es sumamente étnica. El color de la piel determina tu posición en la sociedad. Entonces, por eso es que se crearon la República de Españoles y la República de Indios. La República de Españoles se divide en los chapetones, los que nacieron en España, y los criollos, que son los que nacieron en América. El español que nació allá es un chapetón o un peninsular, un español que nació acá es un criollo. El chapetón se cree más que el criollo. Y ellos viven en las ciudades. Por otro lado está la República de Indios, dividido en nobleza indígena e indios del común. Los nobles indígenas son los curacas, que muchos de ellos descienden directamente de los reyes incas. Entonces los curacas son descendientes de los reyes incas y ellos tienen privilegios de ser nobles. Y los indios del común, pues, son la mayoría del pueblo. Cuando digo República de Españoles y República de Indios, no vayas a pensar que ya el Perú proclamó su independencia y estamos viviendo con presidentes. No. Las repúblicas es un concepto que se usa para designar a un espacio de personas que tienen sus propias leyes, sus propias reglas, ¿no? Sus propias costumbres. Entonces los españoles tienen sus propios bailes, sus propias comidas, su propia forma de hablar, sus propias, ¿no? Igual que los indígenas. Entonces son espacios que tienen sus propias normas de vida en sociedad. Algo interesante es que no hay república de mestizos. ¿Por qué? Porque a España no le gusta que haya república de una raza que es mezcla. Mestizo es mezcla, ¿no? Mezcla de blanco indio es mestizo. Está, blanco indio es mestizo. Entonces,
A España no le gusta la mezcla porque está traumado con el tema de que cuando los árabes invadieron España, el Islam, ¿no? Llegó a España y muchas españolas católicas se enamoraron de árabes, ¿no? Del Islam. Entonces, oh, qué horrible, decía España. ¿Cómo odiamos las mezclas? Cuando llegan, es mejor ser indio que mestizo. ¿Por qué? Porque si eres indio es porque eres raza pura. Tu papá es indio, tu mamá es india, tú eres indio. Así es que, bueno, chévere, puedes tener derecho a tener tu república de indios. Pero si eres un mestizo, esa es una mezcla maldita, pues porque blanco con indio, mestizo, o sea, te has mezclado con una raza que no es tu raza. Esa es como cruzar la yegua con un burro en vez de un caballo. Ahí sale una mula, sale un asno, ¿no? Sale una bestia. Entonces, tampoco es república de negros, obviamente, porque los negros no son seres humanos. Bueno, eso dicen pues ellos, ¿no? Eh, entonces, esta es una forma de clasificar. Ahorita hablemos de los esclavos, pero antes también se puede dividir la sociedad de acuerdo al dinero que ganas. O sea, por un lado está la raza y por otro lado está el dinero. Si ganas mucho dinero, eres de la clase alta. Entonces estarías acá, en la parte de arriba. Normalmente la clase alta son los nobles. Ejemplo de un noble, el virrey, los jueces, el corregidor, son nobles. Como son nobles, ganan más dinero, porque gobiernan, bueno, trabajan en el gobierno colonial. Entonces son de clase alta. La clase media, que serían las que vienen, son los criollos. Los criollos. Los que nacieron en América. Pues no son pobres, pero no son nobles tampoco. Son burgueses, ¿no? Tienen minas, dueños de haciendas, negocios. En cambio, la clase alta sí son nobles. Y los criollos de clase media no son nobles. Pero acá hay un detalle curioso. Los criollos, si bien no son nobles, pueden comprar títulos de nobleza. Tú dirás que, ¿y la nobleza permitía eso y se los vendía? Sí, esto ocurrió a partir del siglo XVIII principalmente, cuando decidieron tener ingresos económicos extras y vendían sus títulos de nobleza. Entonces, un burgués de clase media podía volverse noble. Y entonces, cuando se vuelve noble, puede trabajar en el gobierno. Entonces, un criollo termina siendo noble. Y ese tipo de nobleza del criollo se llama nobleza indiana. La nobleza indiana son los criollos. Profe, ¿pero no son indios? No, se llama indiana porque viven en las Indias. América es las Indias, así les llamaba. Pero son criollos. Ahora, si eres pobre, no necesariamente tienes que ser indio o cholo, no. Si eres pobre, puede ser hasta un chapetón, puede ser un criollo, solamente que has caído en desgracia. Y te dedicas a estas actividades sencillas. Entonces, se puede hablar de, ¿cómo se dice? Movilidad social, ¿sí o no? ¿Existe o no movilidad social en la pirámide social de la colonia? Movilidad social, ¿existe o no? O sea, que tú estás en un espacio de la pirámide y puedes subir y luego puedes bajar. Claro que sí, sí hay movilidad social. O sea, el blanco puede volverse pobre, el indio puede volverse noble, el curaca, descendiente de un inca. Claro que hay movilidad social. No es estática la cosa. Entonces, sí, pues, sí, al final sí hay movilidad social. Aunque inicialmente hablábamos de estamentos, ¿no? ¿No? Que en el estamento no se mueve nada. Claro, pero es que en el sentido del estamento se refiere en este caso ya el color de piel. Tú naces negro y mueres negro, naces indio, mueres indio. El blanco, aunque sea pobre, aunque sea mendigo, es blanco, es rubio, ya, entonces pertenece al estamento privilegiado. Entonces, ese sería el sesgo como se vio aquí. Y las mezclas, ¿no? Hubieron muchas mezclas raciales, el sambo, el mulato, el sambo es indio con negro, mulato es blanco con negro y mestizo, ¿no? Y también está el cholo, el coyote, en fin, hay muchos. Hay salta para atrás, tente en el aire. Esas son las mezclas, las castas. Los esclavos vinieron de África, obviamente, trabajaban en las haciendas de la costa, también, más que todo en las haciendas de la costa, porque mandarlos a la sierra se mueren de frío.
Y había esclavitud agrícola entonces, pues, ¿no? Y también había esclavitud doméstica, o sea, trabajar dentro de las haciendas, sobre todo las mujeres esclavas, ¿no? Como cocineras o amas de leche, amamantando al bebito criollo, por ejemplo. Y los vendían en el Callao, los exhibían desnudos, los vendían a 300, 400 pesos, los marcaban con un fierro candente, ¿no? Tipo el ganado, y luego los llevaban caminando hasta barrios altos y ahí los guardaban en galpones, que eran como unos campos de concentración donde estaban los esclavos ahí guardados, y ahí trabajaban las tierras. El negro bozal es aquel que no habla castellano porque ha venido recientemente del África, el ladino sí habla. Los libertos, llamados también manumitos, eran los que habían sido liberados por el amo. Pero los más conocidos son los cimarrones o fugitivos. Paraban huyendo de las haciendas, huían y se iban a vivir a los llamados palenques. Los palenques son aldeas de refugio o lugares de refugio. Los bosques que tenía antiguamente Lima, todos los cerros que hoy día tiene Lima, antiguamente eran bosques, y esos eran lugares de refugio, esos eran los palenques. Había uno muy conocido, el de Huachipa. Y claro, el patrón contrató una policía exclusiva para capturar a los cimarrones y traerlos de regreso. Eso se llamaba el cuerpo policial de la Santa Hermandad. Entonces, los traían y los castigaban, ¿no? Los reventaban la espalda con azotes. Y entonces esa era la historia de los esclavos. Habían varios tipos de esclavos, ¿no? El esclavo viejo es el llamado costal de huesos. El esclavo saludable es el alma en boca, ¿no? Entre otros. Hay que tomar en cuenta también, no sé si saben lo que son las cofradías de esclavos. Ok, te cuento un poco. Las cofradías eran espacios donde los esclavos los fines de semana se reunían y hacían sus bailes. El negroide, ¿no? El negroide. Pero no solo para bailar, sino también para venerar a sus dioses, porque ellos tenían en África unas creencias, ¿no? Pero la idea de las cofradías era para que se vuelvan cristianos en realidad. Que los españoles dieron permiso de que ya haya sus cofradías, pero que para lograr la cristianización. Entonces los esclavos se reunían en hermandades bajo la devoción de algún santo, ahí les hacían la misa, ¿no? Lo que pasa es que a pesar de que los españoles les hacían la misa, después que los españoles se iban y los negros se quedaban solitos, terminaban venerando a su santo típico del África, ¿no? O si no, para planear cómo escaparse de la hacienda. O si no hacían nada de eso, pues se quedaban bailando, ¿no? Para los españoles esos bailes eran posesiones demoníacas. Por eso es que el baile negroide, que tiene unas contorsiones de cintura, has visto, ¿no? De manos, ¿no? Que se mueven la cadera y que parece que van a convulsionar un poco. Entonces, es por eso decían, no, esas son aberraciones del diablo, decían los blancos. Entonces, ¿por qué son muy importantes las cofradías? Porque los esclavos dentro de estas reuniones pudieron preservar su cultura y su religión. Bien, y con eso terminamos la sociedad colonial y vamos a hablar ahora de la economía colonial. La vamos a compartir. Ya, ahora economía colonial. En este mapa podemos empezar. España quiere quitarnos los metales preciosos. ¿Cómo lo logrará? A través del monopolio y del mercantilismo. ¿El monopolio qué cosa es? España es el único país que quiere vendernos sus mercancías. El único monopolio. Entonces es exclusivista, porque tiene el carácter de exclusividad. España nos vende sus mercancías y nosotros tenemos que pagarle con metales preciosos. España, ¿qué cosa nos vende? Desde vinos, desde esclavos, vasos de vidrio, telas. En realidad España no tiene revolución industrial, lo que nos vende son manufacturas muy sencillas, son chucherías. Pero nosotros sí tenemos que pagarle con la plata que hemos acuñado.
Entonces España va acumulando sus metales, va acumulando metales que saca de acá. Eso se llama mercantilismo. Lo que quiere hacer España es acumular metales porque cree que es la única manera que España para que se vuelva potencia mundial. Y el que acumula los metales es el Estado colonial, o sea, el rey es el que acumula los metales. El rey no está muy contento de que hayan empresarios privados. No, 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 no. O sea, pueden haber burgueses, pero el rey los controla cobrándoles impuestos. Es el Estado colonial el que quiere acumular principalmente los metales. ¿De qué manera lo hará? Priorizando la exportación o la importación. ¿Me ayudas? ¿Qué es lo que va a priorizar el Estado español? ¿La exportación o la importación de mercancías para obtener los metales? Tiene que priorizar la exportación de sus mercancías, claro. Y entonces ahí también se aplica la jugada del proteccionismo. Proteccionismo quiere decir que España disminuye las importaciones. A España no le conviene estar importando productos de Inglaterra, productos de Holanda, porque si se pone a comprar productos de otros países, va a terminar gastándose su oro y su plata. Pues España quiere acumular el metal precioso, porque solo así será potencia. El detalle además es que España no tiene todos los productos para vendernos. Por ejemplo, España nos vende pocas telas, no tiene una fábrica así como lo tendrá después Inglaterra con su revolución industrial. Nos vende poca ropa, entonces como el Perú hay mucha demanda de textiles, entonces España nos dice que podemos hacer nuestros propios textiles. En cambio, España no nos permite que hagamos nuestro propio vino. ¿Por qué no? Porque ellos tienen suficientes vinos para vendernos. Y si nos permitieran que hagamos nuestro propio vino, le haríamos la competencia al vino de ellos. Entonces, en eso está interviniendo, diciendo qué es lo que debemos producir y qué es lo que no debemos producir. Una pregunta, ¿cómo se llamaron los talleres de tejidos que España sí permitió que el Perú produzca porque España no tiene tanta ropa para vendernos? Y por eso sí nos permitió que hagamos nuestros pequeños talleres de textiles. ¿Cómo se llamaban? Incluso había una mita exclusiva para ir a trabajar en los talleres de tejidos. Así como había la mita minera, también había la mita obrajera. Muy bien, los obrajes, ¿no? Los obrajes, que son talleres de tejidos. Bien, entonces estos son los principios. Acá tenemos lo mismo, mercantilismo, ahí está, acumulación de metales. La parte más extrema de acumulación le dicen bullonismo. El monopolio incluye el exclusivismo y también el intervencionismo. Y también hay dos instituciones comerciales, la Casa de Contratación y el Tribunal del Consulado. La Casa de Contratación funciona en Sevilla y se encarga de velar por el éxito del viaje de los barcos que se llaman galeones. Hay flotas y galeones que vienen a América. No vaya a ser que los asalten los piratas, ¿no? En alta mar. Entonces, la Casa de Contratación tiene que organizar la salida de flotas y galeones hacia América, que la brújula esté bien, que el piloto haya aprobado el curso de piloto, para que maneje bien el barco, etc. Y entonces la casa es responsable del éxito del comercio externo. Y también la casa controla las migraciones. Mucha gente quería vivir en América porque si tú sales de España, llegas a Perú, tu vida se hace millonaria. Así era el atractivo que tenía el Perú. Por eso es que la casa decía, no, no van a venir todos, solo pueden venir cristianos viejos. No pueden venir cristianos nuevos. ¿A qué me refiero con viejos y nuevos? No por la edad, o sea, cristiano viejo es aquel que demuestre que es cristiano, que su papá es cristiano, que su abuelo es cristiano, que su bisabuelo es cristiano y que su tatarabuelo es cristiano. Demuéstrame 200 años que tienes descendencia cristiana. Ya, si lo tienes, eres cristiano viejo. Tú sí puedes venir a América. Pero si hasta ayer profesabas el Islam y recién hoy te volviste católico, estás nuevecito. Esos no vienen. Cristianos nuevos no vienen. Y tampoco vienen asaltantes, prostitutas, gitanas, judíos, ¿no? Entonces también la casa decía quiénes vienen, quiénes no vienen. En la práctica todo el mundo vino, ¿no? Pero en la teoría la casa es la que dice quiénes vienen y quiénes no. Bien, y entonces cuando los barcos llegaban hasta Panamá, aquí estaba la feria de Portobelo,
no pueden llegar al Callao los barcos de España para venir hasta aquí a vendernos su mercancía. No pueden, ¿por qué? Porque no existe canal de Panamá, no pueden pasar, porque el barco no va a volar, pues, ¿no? O sea, este es un obstáculo, este es el istmo de Panamá. Entonces los barcos anclan en la feria de Portobelo, en este lado del Atlántico, y cuando la noticia al Callao llega, de que los barcos de España nos están esperando con sus cargas de merca, nosotros salimos con nuestros barcos se llaman la Armada del Mar del Sur, salimos desde el Callao, nuestros barcos salen cargados de las monedas de plata para pagarle la mercancía que le vamos a comprar. Entonces le compramos, los barcos españoles regresan a España con nuestro oro, con nuestra plata, y nosotros los limeños regresamos de Portobelo hacia el Callao con la mercancía española. Y como la mercancía española la han comprado los limeños al por mayor, y como llega primero al Callao, sigue costando muy barato, claro, porque si compras las cosas al por mayor, entonces sale más barato. Un vaso de vidrio te puede costar a 10 céntimos, porque lo compras al por mayor. Llegas al Callao y lo vendes en el mercado de Lima a un sol. Y un sol no es caro, pues, ¿no? O un peso, bueno, para hablar con las monedas de la época, ¿no? Un peso. Pero como es Lima la que tiene todo el cargamento de vasos de vidrio para vender, entonces cuando quieran comprar los de provincia, desde Lima les llevan, digamos, tipo delivery, ¿no? Y entonces el precio va a estar más caro. Por ejemplo, el comerciante de Lima le vende hasta aquí un vaso de vidrio a 50 pesos. ¿Y a él cuánto invirtió? 10 céntimos, ¿no? O sea, un real invirtió. Te gana demasiado dinero, gana demasiado. Entonces, este sería la razón por la que Lima era la ciudad más rica, más próspera, porque Lima era también la que aplicaba un monopolio. Lima era la única ciudad que desde ahí salía todas las mercancías hasta las provincias. Recuerda que el Perú es todo esto, pues, un virreinato enorme. Entonces, por eso es que Lima era tan poderosa que se necesitaba un tribunal llamado del consulado que represente a los ricos comerciantes, que represente a los más grandes, incluso que haga justicia ante problemas económicos de enormes comerciantes. Hablar del tribunal del consulado es como decir ahorita la CONFIEP, como decir ahorita la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Que representan a los más grandes grupos de poder de la derecha económica. Entonces, Lima por eso era, pues, una ciudad súper pituca, era yupi. Ahora entiendes por qué Lima no estaba muy contenta con la independencia, ¿no? Si Lima es la que se benefició del monopolio comercial todo el virreinato, a diferencia de otras ciudades de América que no recibía esos privilegios. Entonces, el Tribunal del Consulado también se encarga de cobrar algunos impuestos, como la alcabala y el almojarifazgo, y sobre todo, velar por el éxito del comercio interno. Aparte de lo que ya te dije, hace justicia entre comerciantes, los representa, ¿no? Y eso. Bien, ahí está. Actividades económicas. La más importante era la minería. Era la más importante actividad económica. Y la mina de Potosí era la mina más rica de plata. La mina de Potosí, pues, ¿no? Les dije que fue descubierta en 1545, ¿no? Antes de que el gobierno de Toledo, pues, ¿no? Y otras minas también fueron descubiertas. Por ejemplo, la mina de Huancavelica se descubrió 10 años después que la de Potosí. Y de ahí se sacaba mercurio. Habían minas de plata y minas de mercurio. La más famosa de mercurio era la mina de Huancavelica, llamada también de Santa Bárbara. Y es que la plata de Potosí estaba cochina, la plata de Potosí no estaba pura, tenía impurezas, pero se descubrió que si le mezclas el mercurio, entonces la plata se va purificando. Y esa mezcla se llamaba amalgama. Entonces, con eso ya la plata se purifica y el rey está contento. Aparte de la minería, teníamos los obrajes y la agricultura. Acá tenemos mejor, ¿no? Acá está la minería. Potosí necesita el mercurio de Huancavelica. Los obrajes son los talleres de textiles. Para ello también se hace la mita obrajera.
Las haciendas trabajadas por los yanaconas, siempre y cuando estén en la sierra. En cambio, si están en la costa, es los esclavos. Como ya te dije, los esclavos no pueden ir a trabajar en la altura, no se acostumbran, no se aclimatan. Las haciendas, entonces, aquí el tema es que las haciendas eran terrenos gigantes que habían sido abandonados desde el tiempo de los incas. O sea, los incas mueren, ¿no? Por la conquista, dejaron muchos terrenos abandonados y entonces muchos españoles se apoderaron de esos terrenos. Otro caso también era que el mismo rey te regale el terreno. Si el rey te regala esos terrenos, bacán, más fácil, pues, ¿no? Ya es tuyo. O bueno, el rey te lo presta para que lo usufructes. Pero algunos se agarran las tierras y al final le tienen que pedir al rey un permiso, por favor, disculpen su majestad, yo me usurpé sus tierras, pero le pido que me legalice mi propiedad y bla, bla, bla. Y si el rey te la legaliza, se llama composición de tierra. La composición de tierra es como decir hoy día el título de propiedad que tienes en tu casa. Entonces las haciendas nacieron en el virreinato y recién se acaban con el gobierno militar de Velasco. Antes de hablar de la mitad, te cuento de que hay indígenas que, como saben que ir a Potosí es un terror, es el infierno, entonces pagaban para que no los lleven a las minas. Y eso se llamaba indio de Faltriquera. El indio de Faltriquera. Dayana, no sé realmente, ¿tenía un nombre especial esos terrenos que se les dieron a los libertadores? Porque los libertadores San Martín y Bolívar, que yo sepa, no tenían terrenos. Otra cosa es que me digas que cuando ya el Perú se independiza, ¿qué pasó con esas tierras que habían estado en poder de los españoles? Esas tierras pasaron a los peruanos, a los indígenas. Pero lamentablemente, los presidentes del primer militarismo, al ver que los indígenas no podían trabajar bien sus tierras, decidieron que esas tierras sean manejadas por prefectos, como decir gobiernos regionales, y entre esos prefectos habían hacendados. Muchos de ellos eran caudillos militares. Por ejemplo, Cáceres era un hacendado, Iglesias era un hacendado o un gamonal. En todo caso, haciendas de los gamonales o de los terratenientes, ¿no? Lo que yo sé es que a los que lucharon en la independencia, aparte de terrenos, se los consideró mariscales, los mariscales de Ayacucho, eso sí. Entonces, volviendo aquí, el indio de Faltriquera es el que paga para no ir a la mina. Si tiene dinero, paga y le perdonan, ya no van a la mina. Pero también están los indios alquilas. Los indios alquilas son aquellos que sí quieren ir a la mina con la condición que se les pague un triple sueldo, un triple salario. No tienen miedo, prefieren arriesgar la vida con tal de tener triple sueldo. Y también estaban los indios mingados. Los indios mingados son aquellos que, como no les toca su temporada de ir a la mita, entonces, ¿de qué van a vivir? Lo que pasa es que, mira, cuando tú vas a la mita, solamente vas un año. Y después descansas 7 años. Y después te vuelven a llevar. ¿Qué? Y mientras tú descansas 7 años, ¿quién va a la mina? Va otro grupo, pues se van turnando. Se van turnando. Entonces, mientras te toca descansar 7 años, ¿de qué vas a vivir? Por eso te acercas como indio mingado y ofreces tu mano de obra, ya asalariado. Eran indígenas libres, pues, ¿no? Porque no están obligados a ir a trabajar o como mitayos. Entonces recibían salario y hasta recibían mejor salario que un mitayo, que un indio mitayo. Entonces, esos eran los grandes indios mineros. La mita es un trabajo obligatorio, pues como te decía, entre 18 y 50 años. No es que vayas a la mina a los 18 y recién sales a los 50. No, he dicho que es por turnos. Por ejemplo, tienes la suerte de que te toca 18 años ya, entonces trabajas hasta los que cumplas 19, un año. Luego vuelves cuando tengas 18 más 7, pues, ¿no? Ya 25 años. Entonces, y así hasta que cumplas tus 50 años. Hay mitad minera, hay mitad obrajera, hay mitad de plaza, hay mitad de tambo. La minera y la obrajera son las más importantes.
y los impuestos. La alcabala, el impuesto a la compra y venta de bienes, hoy se llama IGB. Cambio, los barcos que llegan a un puerto, como al Callao, para traer mercancía o para vender mercancía, es el almojarifazgo, el impuesto que tienen que pagar, que se llamaría hoy aranceles. El tributo indígena lo pagan los indígenas por no ser esclavos, por tener el honor de ser vasallos del rey y no esclavos. Lo pagan en moneda. El tributo indígena, entonces, el diezmo, lo pagan, es un impuesto a la iglesia. Es el 10% de tus cosechas en la agricultura, el 10%, o sea, la 10ª parte, dáselo a la iglesia. Pero no lo cobra la iglesia, lo cobra el Estado, el virrey. Ya, y lo pagan no solo españoles, también los indígenas, porque indígenas se habían vuelto católicos también, entonces pagan su diezmo. Y el quinto real es el 20% de la explotación de metales preciosos. El impuesto a la quinta parte de la extracción de metales a favor de la corona. No había la SUNAT, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaba lo que hoy sería la SUNAT en tiempos coloniales? El que asumía el cobro de impuestos era el Tribunal Mayor de Cuentas. El Tribunal Mayor de Cuentas. Y no existía el Banco Central de Reserva, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde se guardaban todas las reservas? En esa época se llamaba la Caja Real de Lima. La Caja Real de Lima. Ajá, Sergio, lo expliqué, ¿no? A ver, lo repito. Se le hace juicio de residencia a los virreyes para descubrir si son corruptos. Para descubrir si hicieron algo chueco. Entonces, de esa manera se busca que ninguna autoridad colonial gobierne mal. El rey quiere que todos gobiernen bien, en beneficio de España, por supuesto. Por eso todos tienen que ir a un juicio, todas las autoridades. Yandi, el Consejo de Indias es el que aplica la sentencia. El que inicia el juicio es la audiencia, aquí en América. Lo inicia aquí en América, pero cuando ya te toca ir allá a España, a Madrid, el Consejo de Indias, que tiene su sede en Madrid, es la que expide la sentencia si es culpable o inocente. ¿Es una rendición de cuentas? Sí, pero penal. No es una simple rendición de cuentas donde, ya, chévere, te faltó esto, ya, normal, te perdono. No, ahí es un juicio penal. Es como que todos los presidentes del Perú terminan su gobierno y vayan a un juicio para ver cuánto robaron en Odebrecht. Al toque se les descubre. Sí, Denise, sí. Denise, en las reformas borbónicas siguen siendo parte del virreinato. O sea, cuando la próxima semana hagamos reformas borbónicas, en realidad yo tengo que decir, seguimos estudiando el tema de virreinato parte 2. Solo que se llama reformas borbónicas porque aplicaron reformas los nuevos reyes de España. Entonces, siglo XVIII, reformas borbónicas sigue siendo parte del virreinato. Entonces, las intendencias se crean como parte del virreinato. Y dentro de ese virreinato hubieron las llamadas reformas borbónicas. Entonces, ahí están los impuestos. Habían varios impuestos, no solo esos que estás viendo acá, creo que acá tengo una donde hay más impuestos, ahí están casi todos los impuestos. Y ahí estaba la que me preguntabas hace un momento, ¿no? La media nata, que es el impuesto que pagas por tener un trabajo en el gobierno, que es la mitad de tu sueldo. El cabezón también ha venido varias veces, bueno, no tantas, que es una multa por tener un terreno que no estás produciendo, que no estás trabajando. Si tu terreno está en una zona urbana, ahí te fregaste, te cae la multa llamada del cabezón. Si está en una zona rural, no pasa nada. Pero en una zona urbana tienes que producirlo, porque si no, el rey se molesta, necesitas impuestos para... y también hay un impuesto que a veces no se entiende mucho, los estancos. Pero en realidad no eran impuestos. Los estancos son monopolios de productos. Por ejemplo, estanco al tabaco. ¿Qué quiere decir estanco al tabaco? Quiere decir que el rey es el único que te puede... el rey es el único que puede dedicarse al negocio de la venta de tabaco. O el virrey. O sea, el Estado te usurpa tu pequeño negocio
El Estado te quita tu emprendimiento para que sea el Estado el único que pueda vender ese producto que tú antes vendías. Eso es un estanco. ¿Y qué otro impuesto podría venirte? La avería. La avería es un impuesto que pagamos para, en caso de que los piratas asalten un barco, entonces pagamos ese impuesto para que el rey no se sienta afectado. Es un impuesto para proteger a los barquitos ante ataque de piratas. Es como un seguro, ¿no? Asaltaron mi barquito, el rey ahora se quedó sin platita. Pero hay un seguro porque es el impuesto de la avería que los barcos están pagando y con eso ya no pierde mucho el rey. Ok, vamos ahora a dejar la economía y hablemos de la religión colonial. Acá está. La religión católica fue una forma tolerante o intolerante de evangelización. Pues lamentablemente era bastante intolerante, ¿no? No toleraban nuestros dioses, no toleraban nuestras creencias a la Pachamama. Entonces nos quisieron imponer la religión a la fuerza, a punta de cañonazo, con la cruz y la Biblia. No te olvides que el Papa le dio el poder al rey para que el rey sea el que organice la Iglesia Católica Peruana. Ese poder que el Papa le concedió al rey de España se llamaba Real Patronato o Regio Patronato. Y ahí estaba pues el clero, ¿no? En el Perú había clero secular y clero regular. El clero secular es aquel que lo integran los religiosos que están en contacto con el pueblo. El ejemplo más sencillo sería el cura de tu barrio, el párroco de tu distrito. Cuando ustedes han ido a misa, el párroco te habló, te hizo confesarte, te tocó la cabeza y te echó el bautizo, la agua bendita. Eso es un clero secular, los curas que están en contacto con los pecadores, con nosotros, y no hacen vida conventual. En cambio, el clero regular, ellos sí viven dentro de su convento, una vida de recogimiento, una vida de... no están en contacto con el mundo de la calle. Pero después hicieron las llamadas misiones de evangelización, las que estamos leyendo ahí, las órdenes religiosas, que son misiones de ir a evangelizar. Entonces las órdenes religiosas buscan evangelizar, estas órdenes también llamadas o mendicantes, porque tratan de demostrar la pobreza como el Señor Jesucristo demostró. Los primeros que llegaron fueron los dominicos. Y los dominicos llegaron junto con los españoles, con Pizarro, Almagro, ¿no? ¿Se acuerdan de Valverde, el que le leyó el requerimiento a Atahualpa en Cajamarca y le tiró la Biblia en su cara? Ese fue Valverde dominico. ¿Recuerdas a Bartolomé de las Casas, el que salió en defensa de los indígenas y por ello se crearon las leyes nuevas? Dominico. Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, el fundador de San Marcos fue Fray Tomás de San Martín, de dominico. Entonces, los dominicos inicialmente administraron San Marcos y también la Inquisición. La Inquisición, sí. Los dominicos inicialmente administraban la Inquisición. Y también San Marcos al mismo tiempo. San Marcos. ¿Me está diciendo, profesor, que los profesores de San Marcos eran los inquisidores? Que en la mañana daban clase y en la tarde se iban a la Inquisición a quemar a sus alumnos cuando eran encontrados en herejía. Así de fea era la cosa. Luego vinieron los franciscanos. Los franciscanos también hicieron misiones de evangelización, pero en la selva. En la selva central. San Chamayo, Satipo, ¿no? El mismo lugar donde después se revelaría Juan Santos Atahualpa. Los franciscanos. Los agustinos también impulsaron la Inquisición, pero no fueron muy conocidos. Y los jesuitas, estos son los más conocidos, llegaron como parte de la contrarreforma de la Iglesia por San Ignacio de Loyola, tenían mucha misión educativa, fundaron colegios, tenían haciendas, tenían negocios, tenían hasta una universidad, hicieron misiones en Maynas, en la selva norte, hoy Iquitos, hasta se fueron al Paraguay, estuvieron en Puno. Entonces es una orden muy, muy educativa. Hasta que en el siglo XVIII fueron expulsados porque el rey quería quitarle sus riquezas.
Ahora, la Inquisición. La Inquisición busca combatir herejías, busca perseguir a luteranos, calvinistas, ¿no? No necesariamente ateos solamente, sino también a los que creyendo en Jesús, creyendo en Dios, creyendo en la Biblia, no creen en el Papa, no creen en la Iglesia Católica Romana, creen en Lutero, creen en Calvino, o simplemente los judíos, porque los judíos creen en Jesús, pero no creen que sea el Mesías. Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando la llegada del Mesías. Por eso cuando, ¿te acuerdas? ¿Has visto la película cuando en el juicio a Jesús Pilatos lo iba a salvar y los judíos que le gritaban, crucifícanlo, ¿no? Entonces los judíos preferían a Barrabás. Bueno, no todos los judíos, el judío de la secta de los celotes eran los que gritaron que lo maten a Jesús. Entonces, porque no creían que Jesús sea el Mesías. Entonces, por eso es que la Inquisición aquí en Lima tenía como especialidad perseguir judíos, era su especialidad. Judíos era lo que más les gustaba. Pero fueron pocos los llevados a la hoguera, habrán sido pues 23, 24 los que murieron en la hoguera durante los 300 años del virreinato. La pregunta es, ¿la Inquisición también persigue indígenas, sí o no? Te toca a ti. ¿La Inquisición también persigue indígenas, sí o no? No, porque a los indígenas, ¿quién los persigue? El Tribunal de Extirpación de Idolatrías. ¿Por qué la Inquisición no persigue al indígena? Porque el indígena recién está en proceso de evangelización, recién está en proceso de conversión. El indígena no tiene la culpa de no haber conocido a Jesucristo. Por lo tanto, el Tribunal de Extirpación de Idolatrías es la encargada de eliminar los ídolos, las piedras, los sapos, las creencias, los palos que ellos veneran. Bien. Hablemos ahora de la educación colonial. Era memorista. Todo se repite de memoria, no se razona. Era religiosa. Todo estaba dentro de la escolástica, donde se razona con la fe, no con la ciencia. Rigurosa, la letra con sangre entra. Clasista, solo estudian las clases privilegiadas, ni siquiera las mujeres. ¿Ya? Entonces, clasista, ¿no? Era un privilegio de las clases altas. No iban los indios. El objetivo era formar a los futuros gobernantes. Por eso solo estudian los más privilegiados. Memorista, entonces decía, ¿no? La lección se aprende de memoria y la idea era repetir al pie de la letra sin razonar nada. Prácticamente era dictado de clase, no era enseñanza. ¿Alguna vez algún profesor tuyo de tu colegio te dictaba la clase? Te leía un libro y tú tienes que copiar en el cuaderno. Ya, entonces ese no es profesor, pues eso lo puede hacer tu papá, eso lo puede hacer tu hermano, dictarte lo que dice el libro. Eso no es profesor. Entonces la educación era así antes, era memorista, era muy religiosa, como te dije, ¿no? El contenido era religioso. ¿Por qué tenía que ser tan religioso? No solamente porque la Iglesia Católica era muy poderosa, sino también porque era bueno que no haya un libre pensamiento. Porque el día que haya libertad de que tú critiques, entonces la gente podría ver de otra manera las cosas. El objetivo era evitar la herejía. Era conservadora, era machista, las mujeres no estudian. Bueno, solo podían estudiar hasta primeras letras, o sea, hasta que aprendan a leer y escribir. Ahí termina su educación de las mujeres. Y era dogmática porque nadie podía contradecir al profesor. Si algún alumno decía, disculpe profesor, yo discrepo de lo que usted ha dicho, le pegaba. Porque nadie puede criticar lo que dice. No lo contradigas, el profesor nunca se equivoca. Ahora, había enseñanza no formal y enseñanza formal. Por eso acá dice, los niveles no estaban claramente diferenciados. ¿A qué se refiere? O sea, actualmente en el colegio conocemos los niveles, primaria, secundaria, pre, ¿no? Superior, ya. Pero aquí los niveles no estaban claramente diferenciados. Por eso es que hablamos de no formalizada y formalizada. No formal quiere decir simplemente que no te dan un título o un certificado de estudios. Estudias dentro de la familia, dentro de una parroquia, ahí te enseñan pues cosas básicas, ¿no?
Era la educación popular, la educación del pueblo era no formal, al interior de las familias, parroquias, gremios, donde aprendían pues pequeños oficios como pintura, música, teatro, danza. A las niñas les enseñaban las virtudes de la Virgen María. ¿Cuál era la primera lección que a una niña le enseñaban? No te puedes entregar a un hombre hasta el día que te cases. Tienes que seguir el ejemplo de la Virgen María, de la Inmaculada Virgen María. En cambio, la otra era la enseñanza formal. La enseñanza formal, donde sí recibías tu título, ¿no? O tu certificado. Y ahí estudiaban los hijos de la aristocracia, era la mejor educación, centros especializados. Y estos colegios se llamaban colegios menores. Ahora, cuando yo digo colegios menores, pero también habían colegios mayores y también universidades. Yo antes creía que era así, mira, colegios menores, primaria, colegios mayores, secundaria, universidades, ya, pues San Marcos. No es así. Colegio menor, es decir, es como decir tanto primaria como secundaria. En serio, colegio menor es las dos cosas. Entonces, los colegios menores se dividían en, primeras letras, ¿no? Donde te enseñaban a leer y escribir, lo básico de la matemática. Y entonces, ya después que aprendías a leer y escribir, ya entrabas a nivel colegio menor, hasta 12 a 14 años, y aquí aprendían ya el latín. El latín era muy importante aprender después del español. Y estudiaban también algunos mestizos, y también estudiaba la nobleza indígena. La nobleza indígena también estudiaba, esos tenían colegios de curacas, se les llamaba. Entonces, los estudios menores o los colegios menores serían equivalentes a lo que hoy es la primaria y casi toda la secundaria. La pregunta es, ¿quiénes daban clases? Los profesores. Sí, pero estaban organizados por una institución política. Bueno, más que política era religiosa, la Iglesia Católica. Las órdenes religiosas son las que daban esas clases. Ya, y ahora viene la gran pregunta, ¿y cómo los colegios mayores entonces? Si no es como la secundaria, sería como que la educación del colegio mayor es del mismo nivel de la universidad. Era una educación superior. O sea, el colegio mayor es una educación superior ya. Son como universidades sin serlo. Entonces los colegios mayores eran como, digamos, pequeñas universidades. Pero ojo, el chiste está en que todos estos colegios mayores estaban sometidos a San Marcos. Por eso es que eran como anexos de San Marcos. Ahí se impartía la educación superior. Y eran internados, ¿ah? La gente pues se internaba en estos colegios mayores para repasar las lecciones de la universidad con un tutor. Entonces, de los colegios mayores podías graduarte de bachiller y licenciado, pero no de doctor. Si querías ser doctor en derecho o en teología, ahí sí tenías que presentar tu tesis en San Marcos. Y en latín, tenías que hacerlo en latín. Entonces, San Marcos ya era pues otro level. La primera universidad que se funda en América, en 1551. Lo fundaron los dominicos, ¿no? Este es el escudo, Fray Tomás de San Martín lo funda. No, Roger, no existe algo actual que se compare a un colegio mayor, no existe. No podemos hacer comparación. De colegio menor sí, primaria, secundaria. De Universidad San Marcos, obvio que existe. Colegio mayor no hay nada parecido. Ni siquiera el COAR, ni siquiera el colegio mayor que está en Chosica, porque siguen siendo escolares. Yo simplemente por eso te dije que es un poco complejo explicar algo así con un colegio mayor, que ahora ya no hay nada comparado a eso. Entonces la Universidad San Marcos, que tenía como primer nombre Pontificia, así se llama
Ahí dice, ¿no? Real y Pontificia Universidad de Lima. Fue recién en el gobierno del virrey Toledo que se hizo un sorteo entre los 4 evangelistas y un niño de 8 años sacó un papelito entre Lucas, Marcos, Juan y Mateo y salió Marcos, entonces por eso Universidad San Marcos. Y seguía llamándose Pontificia. El título de Pontificia lo pierde con la independencia, cuando San Marcos se vuelve más laica. Y sus primeras carreras eran pues de Derecho, Teología y Filosofía. Arte también. La Facultad de Medicina se crea a inicio del siglo XIX, ¿no? Con Hipólito Unanue va a ser el que va a dar clases ahí en la Escuela de Medicina San Fernando. Que, ojo, no pertenecía a San Marcos en esa época. La Escuela de Medicina de San Fernando pasó a ser de San Marcos recién en el gobierno de Ramón Castillo. Y en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se le puso el nombre de Mayor, porque San Marcos era simplemente una universidad más. Fue desde el colegio, el gobierno de Pardo, que le llaman Universidad Mayor de San Marcos, porque todas las otras eran menores. Ok. Y finalmente, vamos a hablar un poco de la arquitectura y el arte colonial. Como una facultad, Diego, no sé, no creo. No lo creo. Lo que sí te digo, Diego, es que estudiar en San Marcos era bien aburrido, porque en San Marcos las clases sí eran dictadas. Por eso que la gente prefería irse a los colegios mayores, porque ahí tenían un tutor que les enseñaban mejor. Luego ya San Marcos recuperó su didáctica, ¿no? Porque inicialmente las clases eran horriblemente feas. Por eso los colegios mayores en un tiempo fueron de mayor prestigio que en San Marcos, pero solo un tiempo, ¿no? La arquitectura colonial se caracterizó por tener influencia de Europa, destacando el estilo, a ver, en el siglo XVII destacó el estilo barroco y en el XVIII el estilo rococó. El siglo XVII del barroco se caracteriza porque hay mucha exageración en las decoraciones. En el Perú no se le llama barroco, se le llama churrigueresco, que no es otra cosa que la extremada exageración. Miren ustedes la iglesia de la Merced de Girón de la Unión. ¿Caminaron por Girón de la Unión alguna vez? Vean la iglesia de la Merced. Tremendas columnas decoradas. Los angelitos parece que se quieren suicidar, ¿no? Unas columnas gigantes pero retorcidas. Demasiada ornamentación, demasiado guachafo dirían unos, ¿no? Eso es churrigueresco. En el caso del 18, el siglo XVIII, entra la influencia francesa de los Borbones, y eso ya es ese es el estilo rococó, donde se puede ver desnudos, esculturas, piletas de agua, eso que hay todavía en el Rima, la media de los descalzos, porque aunque ahora ya todos son choros los que están por ahí, no vayan por ahí. Ya en el siglo XIX viene la influencia griega y romana, ¿no? Donde se pueden ver enormes techos así a 2 aguas. Esa es influencia griega y romana. A ver, ¿conocen el Palacio de Justicia? ¿Cómo es su techo? A 2 aguas. Al mismo que tiene 2 tremendas columnas. Y tiene sus escaleras grandes. ¿Han visto o no? El Hospital Loaiza es igualito. Igualito el Hospital Loaiza. El Palacio de Justicia. El Colegio Guadalupe. Eso es un estilo neoclásico. No han visto, ¿no? No caminan por Lima, entiendo. La escultura, bueno, no fue tan buena. La pintura se caracterizó por ser una pintura con sincretismo cultural. Sincretismo viene a ser la mezcla. La pintura de lo andino con lo católico. Un ejemplo de sincretismo es que como nos prohíben dibujar nuestros dioses, nos dicen dibujemos una virgen. Entonces el pintor dibujó la virgen, mira, está la falda de la virgen, la cabeza de la virgen, el halo de la virgen, y en la falda le pone flores. Y la virgen pisa a la Pachamama, y también hay flores aquí. Y le pone un sol y una luna, que son los dioses incas. Entonces, bien astuto el pintor cusqueño. Le prohibieron dibujar dioses incas, sino que dibujes a la virgen, pero dentro de la virgen hay elementos de la religión andina. Entonces, esa mezcla se llama sincretismo cultural.
Y se acabó, chicos, la historia de el virreinato. Vamos con la práctica. A ver, les he traído un material para que puedan pensar sobre todo esto que hemos hablado. Y bueno, podemos empezar. La pregunta 1. A ver, vayan leyendo ahí la 1. Ya, a ver. Clave de la 1, apunten. El sistema de flotas y galeones favorecían a los comerciantes de España porque, claro, aplican el monopolio. Como aplican el monopolio, pueden poner el precio que les da la gana, controlan cantidad y calidad del producto, entonces podían fijar los precios. ¿No ves que es monopolio? 2, ¿con qué finalidad se estableció el sistema de flotas y galeones? Para mantener el monopolio, se estableció flotas de galeones. ¿Con qué finalidad? La B, defenderse de piratas y corsarios. A ver, para mantener el monopolio con sus colonias, se estableció una flota de galeones con el fin de mm, mm, evitar el contrabando de los ingleses, pues, ¿no? Porque Inglaterra odia el monopolio. Pero, a ver, si tú quieres mantener el monopolio, mandas barquitos cargados de merca, que es exclusivamente española. Si yo quiero mantener mi monopolio, la finalidad de los galeones es obtener más oro y más plata, en realidad. Mira, ¿no has visto la C? O sea, el objetivo del monopolio es que España acumule metales preciosos. ¿Y cómo los acumulas? Llevando en los galeones su mercancía española y América le paga con plata y oro. Bueno, más plata que oro. Entonces, mejoras la producción, porque si no hubiera monopolio, no vas a tener tanto oro, no vas a tener tanta plata. Yo lo veo más por ahí que el objetivo de evitar el contrabando. Porque acá te dice, quiero mantener el monopolio. Quiero mantener el monopolio, ¿de qué manera? Mandando galeones. ¿Con qué finalidad mando galeones? Para que sean los únicos que le vendan mercancía a América y con eso obtengo los metales. Sí, pero el objetivo, claro, es que, pero el oro y la plata viene de América. El objetivo de los galeones es venderle mercancía a América para que para que América sea la que le pague en oro y plata. Defenderse de piratas y corsarios, pero es que las flotas y galeones no necesariamente vienen resguardados con barcos. Algunos sí, es a partir recién del siglo XVIII que van a empezar a venir con barcos así, convoyes que resguarden a los galeones.
¿La C? O sea, para mantener el monopolio tendrías que haber dicho, para mantener el monopolio, España mandó flotas de galeones con convoyes que se llamaban ¿cómo se llama? Galeones de conserva. No tenía que dar ese detalle, porque los galeones de conserva ahí sí son los que resguardan de algún asalto. Ah, no me convence. Está bien. Ustedes tampoco me convencen con su clave. Ya, bueno, dejámoslo en stand-by. ¿Sabes lo que me late? Me late que faltó una clave, la E. ¿Verdad? Mira, acá tiene la E, acá no, ahí está la E. Para mí que faltó, se me comió una clave, me parece. Creo que por ahí estaba. Bueno, si se me comió, por eso estamos, por las puras estamos peleándonos. Ya, voy a chequear bien mi archivo original, ya después, ya. Oh, imagínate que no pasó nada, ya. Vamos con la siguiente. Uy, mira, acá estaba la E. ¿Ya ves? Y nadie se dio cuenta, acá estaba la E. La clave es la E. El objetivo es que España tenga mayores ingresos económicos. Uy, esta es la clave. Yo decía, ¿dónde está la B? Y ahí estaba más abajo. Y ahí está, pues, para mantener el monopolio, se establece la flota de galeones con el fin de generar mayores ingresos para la corona. Mayores ingresos, bueno, sobre todo de plata. Yo decía por eso, pero de oro no es tanto, decía, ¿no? Más plata que oro. Entonces la E es la mejor ahí. Ya, ahora sí, se acabó el de asunto. Vamos, siguiente. 3. A ver, para administrar el virreinato se requería un minucioso conocimiento de la realidad local y regional. Y esta información fue posible obtenerla mediante una institución. El virrey Toledo fue lo primero que hizo apenas llegó al Perú. Hizo, ajá, me dicen la E, me dicen la D. Lo que hizo el virrey Toledo fue hacer una visita general para inspeccionar cuántas riquezas y recursos tiene la población indígena y en base a eso ver cuánto es lo justo que le voy a cobrar de tributo. Si tienes más, te cobro más. Si no tienes muchos recursos, no te voy a cobrar tanto. Pero tengo que conocer la información. O sea, la visita general son como censos para chequear detalles de las riquezas y recursos. Entonces hay documentos que se llaman visitas. Fue Toledo quien mandó a hacer esto. Siguiente. 4. La media nata, justo preguntaban ustedes eso. ¿Se pagaban? ¿Quiénes pagaban media nata? ¿Correcto? Los que tenían trabajo en el gobierno, o sea, favorecidos con un cargo público. Un cargo público es un cargo en el Estado. Ya, sí. La mayoría de las encomiendas, luego de eliminadas las encomiendas, la economía se basó en las rentas que proporcionaban ¿qué cosa? A ver, ya no hay encomiendas. ¿De qué vive España? De las rentas que proporcionan ¿qué cosa? Diego dice dedo, la mita obrajera y la plata. O sea que España se hizo millonaria con nuestras telas. ¿No te acuerdas que España no nos vende sus telas, permite que nosotros hagamos nuestras propias telas? Claro, la A es la clave. La plata, la minería era la principal actividad económica y el tributo sin duda, porque la mayoría de la población era indígena. Desde ahí se va sacando el impuesto en plata también. Todo es plata, todo es minerales, todo es metales para España. 6. Se coló la pregunta de Tupac Amaru, pero podríamos relacionarlo con algo. ¿Qué se podría afirmar sobre la rebelión de Tupac Amaru? Tras su rebelión se creó la última audiencia del Perú, que fue la audiencia del Cusco.
Y también se crearon las intendencias. Entonces provocó cambios administrativos, ¿ya? Aquí ahora las 7. Las reformas que hizo Toledo no solo sirvió para acumular con el tributo recursos, sino para qué más sirvió las reformas de Toledo. No entiendo, Antonio, ¿a qué te refieres con que estaba muy endeudado? Si el rey recibe mucha plata y mucho oro, no está endeudado, porque con esa plata y ese oro puede pagar más bien sus deudas. Lo negativo es que cuando llegó la plata y el oro a Europa hubo inflación, la subida de precios, eso sí. Me dicen la 7 la A, a ver, demostrar el vasallaje y la sumisión política que la población indígena debía rendir al rey de España en la persona del virrey. ¿Seguro? Entonces la clave es la A, aunque me dicen ahora la E. Total, decídanse. Las reformas de Toledo sentaron las bases del sistema colonial. Una de las medidas más importantes fue introducir el tributo indígena en moneda. Esa es una idea fuerza. Considerado en su dimensión económica, el tributo no solo fue, o sea, tienes que buscar una clave basada en su dimensión económica. Acá te lo está diciendo, considerando en su dimensión económica, el tributo no solo fue importante porque permite recaudar plata para solventar los sueldos de la burocracia, sino también para qué servía. Servía para que el indígena aprenda a que la vida gira en torno al dinero, para que el indígena se olvide de que la vida es reciprocidad, redistribución, que ayudar al prójimo, que solidaridad, que la minca. Nada, la vida es cruel, tienes que tener dinero, dinero, corazón frío, todo es dinero. Y así pagas tus impuestos y el rey se hace rico. Esa es la mentalidad que cambia Toledo a la población campesina. Dinamizar el mercado de trabajo, lo cual obligaba a los indígenas a trabajar en actividades económicas españolas por dinero. Todo es por dinero. Recuerda incluso, si no te toca ir a la mitad, ¿de qué vas a vivir en esos 7 años que estás descansando? Tengo que buscar como sea trabajo para tener dinero. Y con eso pago tributo y el rey está contento. 8. ¿Cuál es la correcta sobre el virreinato? Correcto, la de las enfermedades son las que generaron una gran baja demográfica. Las otras son recontra falso. 9. Cuando fue legalizado el reparto mercantil, ¿a quién benefició? Viejo mundo es Europa, nuevo mundo es América, Marcos. Corregidores y comerciantes, correcto, porque los corregidores son los que hacen el reparto mercantil. 10. Espérate. Ah, ya, 4 claves son. El dominio de España sobre la población andina se consolidó no solo por la fuerza, sino también por control de la sociedad. Su estrategia incluía ganar las conciencias, o sea, modificar la forma de concebir el universo y lo sobrenatural. Aquí está la idea más importante. ¿Cómo España va a cambiar la mentalidad del indígena? Modificando la forma de concebir el universo y lo sobrenatural. Entonces, se puede inferir que el dominio colonial se amparó también en ¿qué?
La C, campañas de evangelización católica que inculcaron nuevas ideas y formas de religiosidad. O la D, doctrinas teológicas que sostenían el monoteísmo y la divinidad del rey de España. Ajá, ¿la D o la E? Perdón, ¿la C o la D? La mayoría dice la C. ¿Seguro? Entonces vamos a analizar. Dice, modificar la forma de concebir el universo y lo sobrenatural. El universo está vinculado a Dios. Lo sobrenatural está vinculado a, bueno, a Dios también, pero puede ser otro tema, porque dice dos temas acá. Y universos por un lado y lo sobrenatural por otro lado. Entonces tú dices, campañas de evangelización católica que inculcaron nuevas ideas. Nuevas ideas en ese sentido el catolicismo es una nueva idea. Y formas de religiosidad. Ya, pero yo creo que esto te está diciendo lo mismo. Nueva idea y nueva forma de religiosidad. Ya no creas en Wiracocha, cree en Cristo. Nuevas ideas, monoteísmo. Ya. Pero pareciera que acá te dice el universo y lo sobrenatural. Dos ideas acá diferentes. Lo sobrenatural podría ser visto también el rey de España. Porque el indígena no ve al rey de España como un ser humano, lo ve como el hijo de Dios. El providencialismo, tú lo has dicho. Así como al Inca lo alucinaban el hijo del sol, ahora el rey es el hijo de un dios también, en este caso de Jehová. Doctrinas teológicas que sostenían el monoteísmo, hasta ahí el concepto del universo y divinidad del rey de España, y eso es algo sobrenatural. O sea, ¿nunca has visto algo sobrenatural? Oh, vi un fantasma, tenía forma humana, sobrenatural. Providencialismo, Marcos, es la creencia de que el rey fue elegido por Dios. La divina providencia. La última pregunta porque el tiempo se nos fue. Les deberé pues las demás. A ver, siguiente, la número 11. Ah, fácil. ¿Cómo se llama la entidad política que gobierna las ciudades? El alcalde. El cabildo. Cabildo de españoles habían. También había cabildo de indígenas. Ya. A ver, les debo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 preguntitas. Para la próxima semana, hacemos esto. Es que esta pregunta es bastante chévere, por lo mismo que está difícil. Así es que vamos a analizarlo con tiempo para la próxima semana. Me hacen acordar nada más, ¿sí? Ok, quedamos así y nada, nos vemos la próxima clase. Cuídense y vayan leyendo pues los capítulos que nos tocan la próxima semana. Chao, chao. Cuídense. Bonito fin de semana a todos. Nos vemos.